Hola, buenas noches. Bueno, hoy me siento más bendecida que ayer. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque cada día yo descubro más por la palabra. Todas las cosas que tengo, todas las cosas de un incalculable valor. Por eso no se les puede poner precio porque su valor es incalculable. Por ejemplo, descubro cada vez más por las escrituras el tierno y generoso amor de Dios. Pero algo que realmente cada día me maravilla más es su amor incondicional. Muy difícil a veces nosotros como seres humanos amar con esa clase de amor. También descubro cada día más su bondad, su gran fidelidad. Él permanece fiel, dice la Escritura, aun cuando a veces nosotros seamos infieles. Su misericordia, que es más alta que los cielos. Sus promesas que nos dan aliento y nos llenan de esperanza. El descubrir cada día más ese buen pastor que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro buen pastor. Y saber que contamos con el Espíritu Santo de Dios, que además de ser nuestra guía, nos consuela cuando estamos en gran necesidad y nos aconseja. Bueno, soy Patricia Arenas y estos son Consejos de lo Alto, un espacio de bendición, un espacio para crecer y madurar espiritualmente. Desde la Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida, aquí en Barranquilla, Colombia, estamos empeñados en divulgar, en dar a conocer, en promocionar la palabra de Dios. Se le ha dado mucha más importancia a la palabra del hombre y nos hemos dado cuenta que a veces hasta contradictoria. Y se ha echado a un lado esta palabra que es de nuestro mismo Señor, nuestro mismo Dios, el hacedor del cielo y de la tierra. Así que estamos empeñados en dar a conocer esos secretos que están allí, esas riquezas secretas, esos principios que están allí, esas normas, esos estatutos, esas pautas para vivir. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, en el versículo del 6 al 9, en la versión Reina Valera, que es la versión más tradicional. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios en todo momento, en todos los escenarios, la palabra de Dios por encima y por arriba. Así que por eso este espacio cada día se apoya más y se afianza más en lo que dicen las escrituras, porque ellas tienen poder y vida. Bueno, ¿qué hay que hacer en esta hora? ¿Cuál es la invitación en esta hora? Obviamente a desconectarte. No se pueden atender a dos señores a la vez, no podemos estar oyendo dos voces. Tenemos que concentrarnos a escuchar qué nos tiene que decir el Señor. Entonces, definitivamente cierra todo aquello que te pueda distraer, desocúpate y ocúpate en estar dispuesto para lo que Dios trae para ti en esta noche. También dispón todo tu ser, eso es muy importante. A veces nosotros descuidamos esas cosas, pero hasta en la actitud corporal, como digo yo, como les dije la vez pasada, si te acuestas a escucharlo, tu cerebro lo que está diciendo, estamos en modo dormida. Y tu cerebro pues no va a captar nada. No hagas esta experiencia del Señor con el método hipnopedia, durmiendo, no, sino con todos tus sentidos abiertos. Tener a la mano, obviamente, la Biblia, porque recomendamos que todo lo que tú escuches y toda cita bíblica, no solamente en este espacio, en cualquier espacio donde te estén enseñando la palabra, ves a las escrituras y tú corroboras qué se está diciendo allí. De esa manera no caerás en manos de falsos profetas y no caerás en mentiras y en engaños. Y me imagino que ese diario de consejos ya está casi a punto de acabar y que hay que comprar otro, porque debes haber escrito bastante de los consejos.
Y finalmente, entre las primeras instrucciones es no te olvides de bendecir a otros. Siempre tenemos a alguien a quien bendecir, como dice la canción. Tenemos un círculo de influencias, amigos, familia, compañeros, vecinos, personas que les hace muy bien, como a todos nosotros, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a tiempo salva vidas. Vamos a orar. Dios, gracias, muchas gracias. Una oportunidad más, un momento más, una semana más para conectarnos en este espacio enriquecedor, para poder contar cada día más de tus maravillas. Hoy alabamos y glorificamos tu nombre. Bendigo en esta hora cada vida que se está conectando, todos los que lo harán en el curso de esta transmisión y todos aquellos que tengan contacto con esta experiencia y estos consejos de lo alto aún en diferido. Tu palabra, como es viva y es real, trasciende la esfera del tiempo, del momento, del lugar, para producir el efecto por el cual es enviado. Permítenos estar totalmente atentos a tu voz y que esta palabra, cuando se hable, vaya produciendo mucho bienestar, salud física, mental y espiritual. Amén y amén. Y yo te invito, a manera de introducción o de ambientación, porque vamos a continuar con algo que iniciamos el miércoles pasado, a ver este corto video. Pero quiero que estés muy atento. Allá hacen una alusión, hablan sobre el mes de la Biblia. Ya no estamos en el mes de la Biblia, porque el mes de la Biblia fue en octubre, no estamos en el día de la Biblia, que fue el 31 de octubre. Pero todos los elementos que están allí son realmente valiosos, recopilados para exaltar precisamente este gran libro que es la palabra de Dios. Por favor, míralo atentamente. Uno de los sitios web más importantes de los Estados Unidos recientemente publicó la lista de los libros más vendidos en los últimos 50 años y la palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar, posición que tiene desde la invención de la imprenta por Gutenberg. En esta encuesta superó por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos de escritores reconocidos y ganadores del Premio Nobel. 60 millones de Biblias se imprimen anualmente en todo el mundo y cientos de millones de dispositivos móviles han descargado Biblias digitales en más de 1000 versiones. Hoy en día encontramos Biblias en todos los formatos, para bebés, para jóvenes, para adultos, Biblias de estudio, Biblias de devocional, con notas al pie de los autores y en la versión que tú prefieras, en casi todos los idiomas y en las versiones originales en que fueron escritas, hebreo y griego. Lo que queramos o necesitemos lo podemos tener a un clic. Pero la facilidad con la que podemos tener una Biblia hoy en día es totalmente opuesta a lo que vivieron quienes la guardaron, tradujeron y compilaron. Para que todos podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, muchos fueron torturados, otros fueron muertos, decapitados, aserrados y aún quemados vivos por defender la verdad de la palabra de Dios. Pero ellos defendieron su fe hasta el final, para que tú y yo podamos ser bendecidos por las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Según la historia, Mateo fue degollado con una alabarda 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Jacob fue apedrado hasta morir. El cráneo fue abierto por un garrote. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado en una cruz. Marcos fue arrastrado hasta ser despedazado. Pedro fue apresado por Nerón y crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir como su maestro. Judas fue crucificado. Tomás fue martirizado y traspasado por una lanza. Lucas fue colgado en un olivo. Juan fue capturado en Roma y metido en aceite hirviendo. Pudo escapar milagrosamente para luego escribir el libro de Apocalipsis. Pablo fue declarado traidor de la ley judía y fue decapitado en Roma, donde escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Pero más adelante en la historia, otros mártires también murieron y padecieron persecución por defender la palabra de Dios y afirmar que solo éramos salvos
por la fe en Jesucristo y que nuestras vidas solo podían ser guiadas por la palabra de Dios y no por tradiciones. Los reformadores John Wycliffe, uno de los traductores de la Biblia hebrea y griega al latín llamada la Vulgata, fue declarado hereje, murió en completa soledad y postrado en una cama. Juan Hus, por afirmar que Jesucristo era la verdadera cabeza de la iglesia y hacer una correcta interpretación de las Escrituras, también fue declarado hereje y llevado a la hoguera vivo. El fraile Martín Lutero fue excomulgado luego de exponer sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Él predicaba que todos debían volver a las enseñanzas originales de la Biblia. Tradujo la Biblia al alemán. La lista de grandes hombres de Dios que dieron su vida por la palabra es larga. Juan Wesley, John Bunyan, fueron perseguidos por defender la verdad de la palabra de Dios y después de siglos aún somos influenciados por sus enseñanzas y doctrinas. Hoy celebramos el mes de la Biblia y recordamos que muchos mártires murieron para que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy tenemos libertad absoluta de leerla, predicarla, transmitirla por los medios de comunicación. La podemos tener en diferentes medios sin que nadie nos persiga ni nos lo impidan. La pregunta es, ¿la lees? ¿La valoras? ¿La predicas a otros y estarías dispuesto a morir por Cristo y su palabra? Recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Por medio de ella el Señor nos habla, nos instruye, nos guía. En ella podemos encontrar sus promesas y sus verdades. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. También nos da ánimo y esperanza en nuestras aflicciones y ella nos revela quién es Dios, su amor, su misericordia, sus promesas y muestra su poder. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Feliz día de la Biblia! Bueno, espero que este video que pudiste observar te sea útil, te haya sido útil y aún lo puedes compartir con otros en YouTube, lo encuentras. La semana pasada reflexionábamos acerca de qué tanto estamos viviendo y permaneciendo en la palabra de Dios, qué tanto la amamos, la honramos, la apreciamos y sobre todo la hemos incorporado a nuestra vida. Y recuerda que hicimos varias preguntas, porque entre esas, qué tan importante era, qué tanta influencia tenía en nuestra vida, qué tan indispensable era para nosotros. Y una pregunta fundamental, ¿de qué manera nuestro estilo de vida estaba apoyando o contradiciendo lo que la Biblia enseña? Pues al tiempo hicimos un ejercicio de autorreflexión, ¿recuerdas? Ese ejercicio de autorreflexión fue tomando como referente algunos versículos que están en ese salmo conocido como la excelencia de la ley de Dios, que es el Salmo 119. Tú dirás, pero ¿por qué esa insistencia en que resaltemos las Escrituras, en que empecemos a levantar la Biblia en alto, en que empecemos a hablar, en que empecemos a promocionarla? ¿Por qué esa insistencia de darle un gran valor a las Escrituras? ¿Sabes por qué? Porque estamos convencidos. Desde este espacio Consejo de lo Alto, desde esta Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida, estamos convencidos que esta efectivamente es la palabra de Dios y que es necesario para este mundo y quienes lo habitamos, hombres, mujeres, familias, aún líderes, etcétera. Nos es necesario, nos urge oír la voz de nuestro Creador. No podemos seguir viviendo de espaldas a sus enseñanzas. No podemos vivir distanciado de sus preceptos. No podemos vivir menospreciando sus principios que están allí, sus estatutos y sus leyes, y pretender tener una buena vida y que nuestra sociedad sea una sociedad sana y equilibrada. Así que nosotros tenemos que rescatar en lo personal, en lo familiar, en lo social, en todos los escenarios, el valor de la palabra de Dios. Esta Biblia hoy por hoy es uno de los libros
más famosos alrededor del mundo, más leídos. Su palabra se deriva de esta palabra, su nombre se deriva de la palabra griega biblios, que significa libritos. Y en ese sentido es una colección de 66 libros, pero enmarcados en un solo volumen. Pero ¿sabes cuál es la característica? 66 aquí libritos así consolidados en un solo volumen, pero que guardan una unidad increíble. Los que hemos estado expuestos a la palabra nos hemos dado cuenta de la coherencia y la unidad que ella mantiene. Ha sido amada por muchos, es amada por muchos, pero odiado por otros tantos. Pero se ha convertido en un libro que le ha dado la vuelta al mundo, transformando miles y miles de vidas a lo largo de la historia y despertando todo tipo de comentarios. Transformando vidas, la mía la ha ido transformando y la tuya, te invito a que interactúes allí en el chat. Si la Biblia, la palabra de Dios ha tenido influencia en tu proceso de transformación. Entendí con el tiempo a qué se refería la gente cuando a veces decía, es que cuando van a una iglesia cristiana o es cuando están allí que se meten en esa, como evangélicos, les lavan el cerebro, el pastor lava el cerebro. Yo entendí con el tiempo que no era el pastor. Yo cuando entré allí empecé, yo llegué así como siendo parte del equipo de investigación para ver qué es lo que hacía un hombre, un líder espiritual para lavarle el cerebro a otros. Y entendí con el tiempo que no era ni siquiera que te lavaba un cerebro, era un cambio de cerebro, es un cambio de mentalidad, es la mentalidad de ese viejo hombre por un hombre que es transformado y renovado conforme a lo que dice el Señor en las Escrituras. ¿Sabes? El presidente muy conocido de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró, mira lo que declaró este hombre, dice, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Y uno de los más grandes científicos del siglo XIX, Michael Faraday, dijo lo siguiente: ¿por qué se extraviarán los hombres cuando tienen ese bendito libro de Dios para guiarlos? ¡Wow! Tremendo conciencia este hombre de lo que contienen las Escrituras. Y Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos de América, que ocupó ese cargo entre 1801 y 1809, considerado uno de los padres fundadores de la nación, dijo lo siguiente en cuanto a la Biblia: siempre he dicho, mira lo que dijo este presidente, expresidente, y seguiré diciendo, que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores. ¿No crees tú que es tiempo de volver a la palabra? ¿No crees tú que es tiempo que la Biblia cobre el lugar de honor que debe tener en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras casas, en la educación familiar, en la educación pública y privada, en las instituciones, en nuestra sociedad? Claro que sí. Todos estos comentarios realizados por eminentes personajes de la historia y por muchos más a lo largo de todo el tiempo dan testimonio que este libro efectivamente es la palabra de Dios y que ejerce una influencia favorable a nuestras vidas. Y nosotros como cristianos de este siglo, creyentes, tú que estás allí, que eres creyente, cristiano de este siglo, debemos pedirle a Dios que nos abra los ojos para entender que es tiempo que esta palabra realmente nosotros la hagamos viva. Porque ella es viva y permanece para siempre, pero lo es en nuestras vidas. Nosotros la estamos haciendo viva. Ella tiene el secreto de la sabiduría, pero además dan testimonio del Hijo de Dios. Que podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 119, que ya venimos tratando en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las excelencias de tu ley. Es tiempo que la apertura de la visión hacia el valor de las Escrituras comience por el creyente, comience por el cristiano, comience por aquellos que decimos que esta es la palabra de Dios. Entonces tenemos que honrarla. Así que vamos a dar continuidad al consejo que Jesús nos dio la semana pasada en Juan 8:31, cuando nos dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, esta palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Por eso es que la Biblia produce una transformación, porque nosotros hemos venido atados con unos conceptos muy errados, con una mente que ha sido influenciada por muchas cosas, pero cuando yo voy a la palabra empieza a transformar y a libertarme de una cantidad de pensamientos que me llevan a la derrota, a la ruina, a la amargura, a una visión un poco estrecha de la vida ilimitada. Ahora, ¿cuál es la actitud o unos ejemplos de alguien que tenga una actitud de que de verdad quiere vivir y permanecer en la palabra? De eso quiero referirme en esta noche para que lo tengas en cuenta y contribuya a ese proceso de autoexamen o autorreflexión que empezamos la semana pasada. Porque a veces decimos muchas cosas, pero entre lo que decimos y lo que hacemos hay una gran diferencia. A veces no hay coherencia entre lo que yo estoy manifestando, pero el estilo de vida que llevo. Porque a veces sí hablo que es la palabra de Dios y digo la Biblia y hasta la puedo tener allí o la puedo tener en el celular, pero que tanto realmente yo la estoy consultando, la estoy leyendo, la estoy escudriñando, meditando y sobre todo la estoy incorporando en mi vida para que esa palabra cobre realmente y produzca el efecto por el cual Dios me permite que yo la escuche. Entonces, una de las actitudes de alguien que realmente está abierto a vivir y permanecer en la palabra es que desea recibir la palabra. Y sabe que cuando uno dice estas cosas, uno pensaría de pronto como en el incrédulo que hace rechazo a la palabra. Pero es que yo creo que hay más grandes problemas en el religioso, aún que en la persona que de entrada dice no querer nada con Dios. Porque yo pienso que él está definido. Él está definido, no quiere nada con Dios, no quiere nada con su palabra. Pero a veces nosotros, siendo cristianos o creyentes, nuestra actitud no está demostrando que realmente estemos interesados en recibir la palabra. Pues si realmente nosotros le damos el valor a la palabra, vamos en cada espacio, lugar donde esté, donde se exponga la palabra, donde yo sepa que ahí está la palabra, yo voy a estar expectante, ansioso por escucharla. Hoy tú tienes ahí un reto, tú estás con consejos de lo alto y al mismo tiempo estás atendiendo otra cosa, no deseas recibirla. Porque mira, eso es como cuando uno va a una película que le interesa. Tú no te desconcentras para nada. Tú pones el teléfono en modo avión. Tú no dejas que el que está al lado te hable porque vas a perder ¿qué? El hilo del conductor de la película. Porque te va a desconcentrar. Porque te vas a perder una escena que es supremamente interesante para ti. Porque para ti es importante el conocer de principio a fin de qué se trata la película. Entonces, hay cositas sencillas que están diciendo y que el objetivo de esta noche es seguir revisando. Entonces, si tú deseas recibirla, tú tienes que tener una expectativa cada vez que estás expuesto a la palabra. Sea porque de manera personal en tu diario comunión con Dios, estás allí y cuando la abres, tú estás ansioso por saber qué te tiene que decir Dios, ¿verdad? Y o sea porque estás en un escenario donde te la están enseñando como estás en un servicio religioso en donde la palabra de Dios se esté exponiendo. Y saben, no solamente estaremos expectantes, sino que además tomaremos nota de lo que yo sé y estoy convencida que Dios me está hablando en ese momento. Y esto no es algo ocasional, esto no es algo eventual, sino que realmente se convierte en una actitud y en un estilo, en un hábito de la gente que quiere vivir y permanecer en la palabra. El salmista, como siempre, allí inspirador en ese Salmo 119, en la Nueva Versión Internacional, versículos 11 y 12 decía: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea el Señor, enséñame tus decretos. Ansioso por recibir la palabra, ansioso por oír la voz de Dios, ansioso por saber qué nuevo tiene que decirme, ansioso por descubrir qué me quiere enseñar, qué debo corregir, a dónde me quiere llevar el Señor. La otra actitud de quien vive y permanece en la palabra o está ejercitándose por vivir y permanecer en la palabra es que desea creerla.
Desea creerla, es consciente que nosotros tenemos una batalla entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pero en la medida que nos expongamos más a ella, en esa medida nosotros vamos haciendo claridad o teniendo claridad de que esta palabra se cumple, porque la vamos a ver cumplida en muchos de nuestros escenarios de nuestra vida. Entonces, hay cada día un mayor deseo a exponernos a la palabra, un mayor descubrimiento de lo que Dios nos está diciendo, y en esa medida nuestra fe va a aumentar, pero desea creerla. Y como desea creerla, siempre va a estar tratando de exponernos más y más a ella. Mira en Romanos 10:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Dónde está esa buena noticia? Esa buena noticia está en las Escrituras. Es allí. Y cuando tú vas, tú deseas escudriñarla. Mira, ¿cuándo empezó este proceso en mí? Empezó que yo deseé creer lo que mi madre me dijo. Ella me decía eso. Ella me decía que las Escrituras daban testimonio de Jesús, que no era a la manera de lo que yo había creído o aprendido, sino que había un camino diferente. Yo deseé creer que eso fuese así, y yo empecé a ir a las Escrituras, y yo misma pude realmente establecer que ella era la palabra de Dios, viva y eficaz. Me encontré que el testimonio de Dios es fiel y seguro, que es confiable, que lo que Él dice en su palabra es cierto, que nos ha dado riquísimas promesas, que sus promesas son en el sí y en el amén, y que nosotros podemos orar con la palabra, creyendo que esa palabra se cumple, porque es la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que anhelar, desear, creer cada día más en eso. Y si tenemos batallas, en la medida que nosotros las llevemos al Señor, vamos a poder experimentar la liberación que la misma palabra hace en nuestras vidas. Y la otra actitud de quien quiere vivir y permanecer, o ya se está ejercitando en esto de vivir y permanecer en la palabra de Dios, es que desea obedecerla. Así, desea obedecerla. Porque vivir en la palabra de Dios es el resultado de darle el valor, el lugar que ella debe ocupar en nuestras vidas, la honra que debe tener, porque si Dios dijo, yo escucharé. Porque si Dios dijo, yo atenderé. Y porque si Dios dijo, yo haré. ¿Sabes? No es suficiente con exponernos a ella de vez en cuando o regularmente, pero simplemente oír. No es suficiente. No es suficiente. Debemos incorporar cada cosa que Dios nos está diciendo a nuestro diario vivir, en las diferentes roles y funciones que cumplimos. Porque en su palabra vamos a encontrar la dirección correcta, el orden correcto y la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, que te quede claro, que nos quede claro que una evidencia de que estoy viviendo y permaneciendo en la palabra es que yo no estoy siendo un oidor nada más, sino que yo estoy escuchando, yo estoy meditando, yo estoy removiendo cosas que tengo que remover, yo estoy haciendo cosas que tengo que hacer porque yo estoy incorporando esta palabra a mi diario vivir. Santiago 1, del 22 al 25, dice en la Nueva Versión Internacional. Quiero que te quedes con este versículo resaltado en tu Biblia y en tu diario de consejos. Incluso que lo puedas mirar en varias versiones para que le puedas extraer los nutrientes y te quede cada vez más claro. No se contenten, mira, no es suficiente solo con escuchar la palabra. Hay mucho cristiano hoy cómodo. Hay mucho cristiano hoy que se quedó en una zona totalmente sin esfuerzo, en la zona de confort, de comodidad, donde no hace más allá que limitarse con lo que le puede dar un líder espiritual cada 8 días en la fotico que le mandan, como dije la semana pasada, y más nada. Pero dice, no se contenten solo con escuchar. Pues así se engañan a ustedes mismos. Hay mucho cristiano hoy autoengañado. Pues dice, no se engañen ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lo que yo llamo, incorpórala
a tu vida diaria. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, mira esto, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Es decir, no hiciste nada. Por eso el consejo siempre termina en consejo de lo alto y lo convertí en una sigla ODAE. ODAE, esto es una realidad. Oír, cuando oigo después escudriño, medito, decido, actúo, pero necesito ejercitarme vez tras vez en eso para incorporarlo y ya yo no voy a olvidar cosas que ya he aprendido de parte de Dios. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ¿es perfecta o no esta palabra? Es perfecta, no como la del hombre. En la ley perfecta que da libertad. Ojo, y persevera en ella, que fue el consejo de Jesús, no olvidando lo que ha oído. Hoy en día hay cantidades de creyentes y de cristianos que se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron. Están no tibios, están fríos y están engañados ellos mismos. No olvidando, dice, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, a nosotros nos gusta, recibiremos bendición, pero se nos echamos atrás toda una cantidad de cosas que el Señor nos está diciendo para obtener la bendición. Ahora, listo. Vamos a darnos cuenta que vivir y permanecer en la palabra de Dios trae beneficios, trae bendición. Es que el Señor es maravilloso. Yo le digo a mis hijos una y otra vez que cada día estoy más convencida lo que dice la Escritura, que su ley es perfecta, que alegra el alma, pero que nos trae muchos beneficios. Él es nuestro Padre, Él nos creó, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando nos conectamos con su perfecta voluntad y hacemos lo que Él dice, es que nos va bien. Cuando Él nos dice, por aquí es, vamos a ver las grandes recompensas. Y cuando nos dice, por aquí no es, vamos también a recibir. Es decir, vamos a darnos cuenta de tantas cosas que nos ha librado. Como cuando estaba el hombre en el Edén, Adán y Eva. Él le dijo, tienes todo este territorio para ti, tienes para que lo disfrutes. Tienes para que tomes de estos árboles, tienes para que te enseñorees, tienes para que le des nombre. Tú vas aquí a gobernar en esto, pero de este árbol no lo vas a tocar. Esto no lo debes tocar porque no te hará bien. Y el hombre decidió. Hoy en día seguimos decidiendo a veces hacer nuestra voluntad y no la de Dios, y obviamente vienen consecuencias. Pero todo lo que Dios nos dice en su palabra es para bien. Entonces, uno de los beneficios, hay muchísimos, pero te voy a mencionar uno. Uno de los beneficios, la palabra de Dios nos guía a la salvación. Gracias, bendita palabra. Bendita palabra, es por ella. Aquí está todo el plan de salvación, aquí está todo, las buenas noticias, el mensaje de salvación está aquí. Las buenas noticias de salvación está aquí. El camino para ser salvo, el camino para reconciliarnos con Dios, la forma como podemos reconciliarnos con Dios está aquí en su bendita palabra. Lo que conocemos como el plan de salvación. Cuando el Señor nos dice en su palabra, cuando Jesús nos dice en su palabra, Juan 3:16, versículo conocido de todos, reconocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos dice, como nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesucristo. Entonces, la Biblia, esta bendita palabra, nos guía a la salvación, nos muestra cómo es ese camino para llegar a Dios, nos muestra cómo podemos reconciliarnos con Él, cuál es el camino que nos lleva a Dios, nos muestra cómo es la forma de relacionarnos con Dios y a través de qué medio. Así que es el primer y gran bendición y beneficio que tenemos al ir a las Escrituras. El otro beneficio es que la Biblia guía nuestros pasos.
Sabes, a mí me encanta este versículo del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. No creas tú que esto de consejos de lo alto, que yo ahora de pronto lo traje aquí para hacerlo en una transmisión, surgió así de la nada. He aprendido a buscar, a escudriñar el consejo de Dios para diferentes situaciones. Él guía nuestros pasos. He aprendido, y yo se lo he dicho a muchas personas, a mujeres, a esposas, a madres, a líderes, a personas que ejercen un puesto de autoridad, que aquí hay respuesta para todo. Aquí hay respuesta para todo. Él aquí nos muestra las acciones a tomar o las cosas que no hacer. Él nos muestra qué hacer y qué no hacer. Él nos dice si tomamos a la derecha o a la izquierda, si este camino hacia dónde nos conduce y el otro hacia dónde nos lleva también. Nos advierte de las consecuencias de tomar ciertas decisiones. Así que este es otro de los beneficios de la bendita palabra de Dios. Un tercer beneficio. Oye, me estoy nada más trayéndote unas cuanticas cosas porque esto tiene bendición en cantidad. Pero un tercer beneficio es que nos guían a la sabiduría. ¿Te recuerdas cuando en uno de los consejos de lo alto hablamos acerca de la sabiduría, de lo urgente, lo urgido que estaba el mundo de sabiduría? Y mostrábamos con unas evidencias cuando hicieron el día sin IVA de cuánta necedad había en el mundo. Sigue la necedad rampante a pesar de todo lo que pasa. Y sabe, y hablábamos de que si queríamos sabiduría debíamos pedirla a Dios porque la fuente de la sabiduría viene de Él. Pero decíamos que una de las maneras para adquirir sabiduría era a través de la palabra. Pues sí, Señor, esta palabra nos hace sabio. Dice, hace sabio al sencillo. Mira lo que dice el Salmo 119, 130 en versión Reina Valera. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo no sé tú, pero yo era simple, necia, terca. Y esta palabra ha ido produciendo un efecto maravilloso. No pretendo haberlo alcanzado. Hay momentos en que veo que he crecido en sabiduría en algunos aspectos y otros en los que el Señor sigue trabajando, pero de que su palabra me está transformando y me trae sabiduría, sí. Ese mismo salmo en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. ¡Wow! Yo tengo testimonios en cantidad de personas incluso con cero preparación académica, ni escaso segundo año de primaria, con una sabiduría de hombres y mujeres que han pasado su vida viviendo y permaneciendo en las Escrituras. Y su sabiduría no se compara con ningún docto, ni con cualquiera que tenga títulos, especializaciones, reconocimientos, fama ni nada. Esta palabra hace sabio al sencillo. Esta palabra nos enseña a vivir sabiamente, a ejercer nuestros roles sabiamente, a interactuar sabiamente, a decidir sabiamente. Es un escudo que nos guarda en el camino. Es un faro que nos va enseñando. Exponernos a la palabra y obedecerla nos hace cada día más entendidos y sabios. El otro beneficio, quiero desearte claro, te traigo unos referentes para que te enamores, para que te apasiones, porque a partir de ahora tu experiencia frente a la palabra de Dios cambia. Ese es el anhelo del corazón mío. El anhelo no es ni que me veas, ni que de pronto me pongas un like, ni nada. El anhelo, la recompensa que el Señor me puede dar es que haya cada vez más gente apasionada por la palabra de Dios, más gente diciendo, mira, cerrando, dedicando tiempo para la palabra, eliminando cosas inútiles, realmente extrayendo riquezas para que todo eso se traduzca en tu vida, en los escenarios que te mueves, sea edificante para ti y sea edificante para otros.
El otro beneficio es que la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda con nuestras cargas. ¿Cuántos allí pueden decir, soy testigo de eso? Soy testigo que ir a la palabra ha aligerado mis cargas, que ir a las Escrituras ha hecho que yo recobre la esperanza y el aliento, que escudriñar su palabra ha traído a mi vida una visión diferente de lo que puedo estar pasando, y eso ha ayudado con mis cargas. El Señor nuestro Dios se interesa por nosotros, eso no te quepa la menor duda. Y cada aspecto de nuestra vida está cubierto por Él que nos hizo y nos creó. Por eso que nosotros podemos acudir a su palabra en todo momento, en toda circunstancia y en todo tipo de situación que nos pase, y salir fortalecidos de lo que estemos viviendo: dolor, sufrimiento, soledad, enfermedad, prueba, dificultad, a través de lo que recibimos de Dios mismo en su palabra, de esa voz que es viva, de esa voz que solamente quienes hemos estado expuestos a la Escritura podemos decir, es real, es real. Salmo 119, 28, en versión Reina Valera dice, se deshace mi alma, decía el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cuántos hemos estado en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida agobiados realmente, o preocupados, o angustiados, o con incertidumbre, o con esos sentimientos o con esas emociones, como hemos visto, fuera de control en un momento determinado? Hemos ido a su palabra y hemos encontrado que Él nos ha hablado directamente a nuestra situación, y hemos sentido que literalmente la carga se nos quita del hombro. ¿Cuánto lo hemos experimentado? Si es así, deja allí tu anotación. Lo he experimentado. Da testimonio en este chat. Da testimonio para todos los que están unidos allí, los que se unan después, los que vean esta transmisión, se den cuenta que esta palabra es real y viene de Dios mismo. ¿Sabe? El Salmo 119, 54 en la Nueva Versión Internacional dice, tus mandatos son fuente de fortaleza para mí, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, y yo le añado, donde quiera que esté y como quiera que esté, son fuente de fortaleza para mí. Yo lo he experimentado, y todo el que ha estado expuesto a esta palabra lo ha experimentado una y otra vez. Cuando estés enfrentando cualquier situación en tu vida, que tu respuesta primaria, inicial, sea correr al Señor y a su presencia e ir a las Escrituras para ver qué tiene que decirte Él al respecto. El otro beneficio es que esta palabra nos trae gozo. Diga, nos trae gozo. Escribe ahí gozo, quiero el gozo. Si amamos su palabra, hallaremos gran gozo. Oye, ¿qué más gozo? Óyelo bien. ¿Qué más gozo que oír la voz de Dios? Que oír la voz de Dios. Es que es una experiencia maravillosa. Es una experiencia única. Porque es cuando tú dices, wow, Él me habló. Es decir, Él sabe qué me está pasando. Él me está revelando. Él está trayendo luz a mi vida. Su palabra me está levantando. Eso es suficiente. Eso es suficiente para que traiga gozo a nuestra vida. Suficiente esto para nosotros. Ahora, este Salmo 119, en el versículo 11, en Reina Valera, mira lo que dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, no por un momento, para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué claridad la del salmista, qué claridad, qué decisión definitiva, la mejor decisión, tomar la palabra de Dios para siempre, incorporarla a su vida y ser consciente que ella era el gozo de su corazón. Ojalá nosotros podamos aprender de este hombre, de este salmista, y podamos llegar a ese mismo nivel. En la Nueva Traducción Viviente, mira que dice: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Maravilloso
en esta hora. Y quiero decirte o referenciarte el último beneficio de este que te traigo para compartir, porque te he dicho que hay muchísimos más. Es que las palabras contenidas en la Biblia, en la Escritura, nos traen paz. Esta es la posesión más preciada que podemos tener en el mundo. Mira, es que esto es una bendición, contar con la palabra de Dios y tener nosotros la posibilidad de ir a ella, de escudriñarla, de leerla, meditarla, es maravilloso. El salmista en el versículo 165, mira lo que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Quiero que te grabes este versículo: mucha paz hay para los que aman tu ley. Tú no puedes amar lo que no conoces. ¿Estamos? No puedes amar lo que no conoces. No puedes apasionarte de esta palabra si no te adentras en ella. Es como tú no puedes amar a Dios si no lo conoces. Y no lo puedes conocer si no tienes comunión con Él. Si no comienzas a caminar con Él y a conocerle a través de la revelación de su palabra. Tener paz significa confiar en algo. Cuando confiamos en la Biblia, cuando ya sabemos que esta es la palabra de Dios y que es cierto lo que Dios dice, vamos a disfrutar de esa paz que dijo Jesús sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que está prometida en las Escrituras. Así que hay tantas cosas y tantos beneficios el que nosotros estemos expuestos a la palabra. Todas las cosas de este mundo se acabarán y pasarán. De hecho, hoy estamos viviendo un mundo diferente al del inicio de año. Y muchas cosas que dábamos como ciertas ya no están. Ya ni siquiera las podemos contemplar. Ha tenido que darse un replanteamiento de muchas cosas. De la forma como estamos viviendo, de la forma como nos estamos relacionando, de la forma como estamos trabajando, laborando, de la forma en cómo estamos, adquiriendo las cosas, los bienes y todo. Y las cosas y los modelos antiguos están pasando. Muchas cosas que creíamos que iban a durar por mucho más rato, ya no están. Entonces, las cosas en este mundo pasarán y acabarán. Pero ¿sabe lo que dice Isaías 48? Su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Ha pasado los tiempos, los siglos y las edades, y aquí está esta bendita palabra. El Señor reina en su trono y cumple cada una de las palabras que nos ha dado. Así que creo que lo más importante de estos 2 miércoles es despertar en ti el anhelo por amar, honrar, valorar y vivir la palabra y permanecer en ella. Porque estamos entrando a un nuevo tiempo, es innegable. Estamos entrando a una nueva temporada. Pero si nosotros decidimos aplicar nuestro oído a lo que Dios dice, se va a cumplir muchas de las cosas que Él ha prometido a los que aman su ley. Como conclusión quiero hacerte una pregunta o varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿O es que no la has leído en el último tiempo? ¿Cuál fue el texto en el que reflexionaste esta mañana? Si yo te preguntara, y alguno allí me puede escribir, puede compartir en el chat, ¿qué te está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué te está hablando en esta temporada? Porque Dios es real y cuando tú lo buscas, lo encuentras. Y recuerda que orar no es solamente hablar con Dios, es dejar que Él hable. Y Él habla cuando tú vas a las Escrituras. ¿Dónde tienes la Biblia? ¿Dónde la tienes? ¿Guardada? ¿Encajonada? ¿Empolvada?
no sabes dónde está, no sabes dónde está. Si te preguntara, ve, busca tu Biblia, es decir, no sabes dónde está. En tu celular instalada, pero te has conformado más bien con las foticos que mandan, o tienes planes de lectura que estás analizando. Si eres de los que has dicho que es la palabra de Dios, pero ella está ahí a un ladito y ella realmente no ocupa un lugar preponderante en tu vida, corre a buscarla. Corre a buscarla. Desempólvala. Tráela a ti. Colócala en un lugar visible donde cada día sepas que ahí está Dios esperando para hablarte. En un lugar visible que te recuerde que ella es vida para quienes la aman. Hazte un plan de lectura diario. Hoy en día tenemos todas las facilidades del mundo, todas. Hoy en día tenemos, es decir, esta modernidad también nos ha beneficiado muchísimo. Tenemos libros devocionales hermosos, preciosos. Yo recomiendo uno a ojos cerrados, Una pausa en tu vida. Es excelente. Y te trae tu referencia bíblica donde te dice, hoy vas a leer esto y va. Pero además de eso, trae una reflexión acerca de esto que te puede permitir entender mejor el texto. ¡Wow! Hoy Dios está hablando al mundo de muchas maneras, pero es importante que querramos oírlo. ¿No tienes una Biblia? Corre a comprarla. En la casa debe haber, no una, muchísimas Biblias. Deben haber Biblias de diferentes versiones. Debe haber la Biblia para el que está niño, debo tenerle la Biblia al niño. Al que es joven tengo que tenerle una Biblia que tenga algunas cosas que ayuden allí, que es la misma Biblia, pero a veces tienen comentarios y todo. Tengo que tener una Biblia en cada lugar en lo posible, en todos los lugares que puedas tenerlo. En tu carro, cárgale una Biblia. Tengo una en la oficina, en mi escritorio. Tengo una especial, pequeña, práctica allí. Es importante que la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, recobren el lugar de valor y de importancia que debe tener en nuestras vidas, porque ella es la palabra de Dios. Ella es nuestro mapa, ella es nuestro faro, ella es nuestra lámpara y es la luz que alumbra nuestro camino. Vamos a orar. Y obviamente, si tú no has tenido una experiencia espiritual, no vas a comprender muchas de las cosas que yo dije en esta noche. Para tener una experiencia espiritual no puedo tenerla a menos que yo decida abrir mi corazón a Jesús. Porque Jesús es el que me va a revelar al Padre, mostrar al Padre y mostrar el reino de Dios con sus preceptos que está aquí. Así que si tú hasta este momento has estado como en dos aguas, has estado caminando por diferentes caminos porque en algún momento te pegaste a la frase que por muchos caminos se llega a Dios, no es así. Eso puede ser un refrán popular, pero no es cierto. Solo hay un camino para llegar a Dios, se llama Jesucristo. Y ya es hora que tú sepas que los diferentes caminos no te han llevado a ninguna parte y que el único camino que te puede llevar al trono de gracia es Jesucristo. Y solamente lo que se necesita es creer. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú pagaste un precio por mí para que yo pueda tener ese acceso al trono de gracia. Y creo que te necesito porque yo no me puedo salvar por mis propios medios. Y abrir tu corazón y comienzas a tener la experiencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, esta palabra no la vas a entender, así tengas los títulos que quieras. Así que yo oro para que si tú no has tenido esa experiencia, hoy, tú con tus palabras le digas: Jesús, quiero que entres a mi corazón, vengas a morar en él. Necesito de ti, me reconozco pecador y necesito un Salvador y tú eres el único que puede hacerlo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abro mi corazón para que entres. Pero si ya lo hiciste,
y ya está Él en ti. Entonces es hora de atender su consejo. Si permaneces en su palabra, serás verdaderamente su discípulo. Si la palabra de Dios no está permaneciendo en ti y no vive en ti, hay que conciliar eso. Y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Hoy te lo decimos con todo el corazón. No queremos más vivir distanciados de esta palabra, de tu palabra. Somos testigos del deterioro moral del mundo, del deterioro, Señor, en el ser humano, del deterioro, Señor, de los hogares, del daño en nuestra sociedad, de la pérdida de valores, del desorden y del caos, a partir de que el hombre dejó de consultarte, de tener en cuenta, de escuchar tu voz. Desde el momento en que en nuestras casas otras cosas ocuparon el lugar importante, la televisión, los medios electrónicos, el equipo de sonido, el tener tantas cosas, donde los padres nos afanamos durante mucho tiempo para llenar a nuestros hijos de tantas cosas, pero que quizás no tuvimos en cuenta regalarle la palabra de Dios. Estimularlos desde niños a amar y honrar esta palabra. Nos esforzamos quizás por pagarle la educación en mejores colegios, en colegios costosos, pero no los llevamos al lugar donde iban a encontrar sabiduría, vida, verdadera vida. Pero hoy te pedimos perdón por todo eso. Gracias porque hay oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad. Permítenos volver a ti, volver a tu palabra. Permítenos poner en alto las escrituras. Permítenos estar atento a lo que tú nos dices allí y empezar a incorporarla en nuestro diario vivir. Queremos ser como el salmista, que amaba tu ley, la honraba, la valoraba y vivía para hacer lo que ella decía. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Y a medida que esa palabra vaya haciendo efecto en nuestra vida, Señor, manifiesta tus milagros en nosotros. Hoy oro en el nombre poderoso de Jesús, apoyada en tu palabra, Señor, por los que están afrontando en este momento el dolor y la angustia por la pérdida, lo que están atravesando, Señor, por estos momentos, Señor, donde perdieron muchas cosas a causa de este desastre natural, de esta tormenta, Señor. Hoy oro que envíes tu ayuda divina, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que ninguna de las provisiones que se hagan llegar, Señor, se desvíen, sino que lleguen a su destino. Que haya una recuperación pronta de San Andrés y Providencia, Señor. Que guardes la vida de sus habitantes, Señor. Que contengas toda contaminación, Señor. Y que prontamente, Dios mío, se restablezcan, Señor, las cosas allí. Te rogamos por los que están afrontando la enfermedad, para que puedan ver, Señor, milagros en sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por escucharnos. ¿Qué vamos a hacer con este consejo o esta palabra? Odae. Vamos a oírla. Vamos a meditar en lo que escuchamos. Vamos a decidir con lo que escuchamos. Y vamos a actuar de manera consistente, permanente, ejercitándonos en ella. Para que entonces, mira lo que pasa en Josué 1:8. Con esto cierro. Mira lo que pasa. Josué 1:8. Lo que dice el Señor te dice esta noche, para que te cojas esta promesa. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es decir, la consecuencia de no solamente oír, sino de meditar y de poner por obra es que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea Dios, tenemos promesa, todo nos saldrá bien.
Así que síguenos en las redes sociales. Somos una iglesia que además que queremos hacer conocer a Jesús y darlo conocido a todos, somos una iglesia que estamos levantando la bandera de la palabra de Dios. Así que síguenos en redes. Si requieres apoyo espiritual, oración por alguna necesidad, aquí estamos para servirte. Alguna instrucción en la palabra, estamos para enseñarte. Feliz noche. Nuestros servicios todas las semanas. Todos los miércoles, Consejos de lo Alto a las 7 de la noche. Escuelas dominicales, 9 de la mañana. El espacio de jóvenes Meeting Jesus, domingo 5 de la tarde. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Iglesia Cristiana Familiar Luz y Vida. En Instagram, Soy Luz y Vida Online. Y en YouTube, Soy Luz y Vida Online. Gracias por acompañarnos. En tu casa, adoramos a nuestro Dios. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Milagros suceden en este momento. Yo quiero que pongas tus manos sobre tus hijos, sobre toda tu familia y anunciamos libertad. Somos libres. Cadenas, no soy esclavo más.